En el video de hoy vamos a aprender a cómo hacer un análisis con Google Search Console, en este caso para las palabras claves que ya estás posicionando, para ver cuáles son las principales oportunidades que tienes y también aprender a hacer comparaciones con meses anteriores, por ejemplo, cómo vas a nivel de crecimiento, de palabras clave, de impresiones y de clics. ¿Ya? Estamos en este caso acá en la herramienta de Search Console, donde básicamente lo que yo siempre recomiendo si queremos hacer algún tipo de análisis, siempre tenemos que tener un tipo de comparación, ¿ya? ¿A qué me refiero? Es que no nos sirve los últimos 28 días los datos duros así tal como están. Tenemos que ir a la sección, ¿cierto?, de comparar, en este caso con, por ejemplo, los últimos 28 días con el periodo anterior, que sería como prácticamente con el mes anterior, ¿ya? Entonces, apretamos ese filtro. Un punto importante, si tu proyecto es de Chile, o es de Perú, o es de Brasil, es importante agregar el país dentro del filtro, ¿ya? ¿Por qué sucede esto? Ahora les voy a mostrar un ejemplo práctico. Porque si yo pongo, por ejemplo, la posición media, en este caso de todas las palabras claves que estamos posicionando, me dice que es 16.7, ¿ya? Si yo aprieto Chile, me aparece que ahora es 17. ¿Por qué sucede esta variación? Es porque, como vimos anteriormente, la posición media se ve alterada por otros países, por ejemplo por Colombia, España, Argentina, que sí generan un poco de clics, sí generan un poco de impresiones, y también por supuesto que tiene una posición promedia ponderada, pero en el día a día esto no nos sirve. No nos sirve porque el sitio está enfocado en Chile, entonces no queremos saber que el promedio, en este caso de todos los países, se ve afectado, donde realmente lo que queremos saber nosotros en Chile específicamente, la posición en este caso de las palabras clave. ¿Ya? Entonces, bueno, un pequeño tips que suelo bastante utilizar. Temas de dispositivo, en realidad esto yo lo dejo a modo general, no lo dejo con móvil, ordenador y tablet. En realidad, aquí sí me interesa saber el promedio de estos tres tipos de dispositivos a modo general. Sin embargo, la información en este caso más relevante suele ser en cuanto a comparación, en este caso con el periodo anterior, ¿ya? ¿Qué es lo otro que yo suelo hacer? Por ejemplo, en un proyecto que está recién iniciando, que lleva muy poquito tiempo, que se conectó Search Console hace 2 o 3 meses porque partió hace poquito el proyecto, se recomienda en este caso comparar con el mes anterior o la semana anterior también. Pero en un proyecto que ya lleva Search Console más de un año, ojalá 2 años, bueno, el tiempo máximo es de 16 meses, un año y medio, así que no podemos hacer comparaciones con, en este caso, de más de un año y medio, ¿ya? Pero lo que sí podemos hacer es comparar el mismo periodo con el año pasado, ¿ya? Específicamente el mes. Se puede comparar en este caso el mes de, por ejemplo, de junio de 2026 con junio de 2025. ¿Ya? ¿Y por qué nos sirve esa información? Porque como sabemos hay muchos proyectos, por no decir la mayoría, son estacionales. Entonces un proyecto que ya lleva mucho tiempo, o más de un año y medio funcionando, si tú te comparas con el mes pasado, puede que haya bajado, pero aún así la estrategia vaya bien. Pero el tráfico te dice que está bajando, entonces puede ser por un tema de estacionalidad, que posiblemente para ahí tienes que analizar que las palabras claves en cuanto a la posición media se hayan mantenido y las impresiones hayan bajado. Ya eso significa en este caso que por un tema de demanda se buscó menos. Ya, pero tratar siempre de hacer comparaciones con el mismo mes del año pasado, que aquí esto lo vamos a hacer con últimos 28 días, año a año. Ya. Entonces, bueno, a nivel general vemos que los clics son prácticamente los mismos. No ha variado mucho, este es un proyecto relativamente nuevo que llevamos trabajando aproximadamente un mes. Las impresiones sí han aumentado, puede ser por gran parte por la optimización de metatítulos. CTR disminuyó en este caso 0.3 y la posición media se vio alterada de 5.2 a 17, ¿ya? Pero eso es un número en realidad no es muy relevante, porque ¿qué puede suceder? ¿Qué es lo que probablemente que está sucediendo en este caso? Anteriormente la posición era 5 porque teníamos 10 palabras clave.
Y ahora con la optimización de nuevos metatítulos, quizás optimizaron más de 100 productos, por ejemplo, y obviamente aparecen nuevas palabras claves en el rango, la posición en Google 60, 90, entonces toda esa data va alterando el promedio. Entonces por eso justamente esta es una métrica que yo no suelo utilizar. Solo la utilizo, por ejemplo, para las palabras clave que son más de core, las que son de negocio realmente y que esas sí van a mover la aguja, ahí me voy fijando más en el promedio. Pero más que eso, nada más. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Exportamos en este caso la data, ¿cierto? Puede ser una hoja de cálculo, en un Excel, según cómo les acomode. Y aquí ya tenemos la información en este caso, ¿cierto? Principal. Nos arroja diferentes tipos de páginas. Las que más se suelen utilizar son las consultas en este caso que se están posicionando y las páginas que están posicionando. Ya, esa es como la data principal. Entonces, ¿qué suelo utilizar yo más en la parte de las consultas? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos mismo mes del año pasado. Esta debe ser impresiones. Ya. Entonces, ¿qué pueden hacer acá en cuanto a evaluación en este caso de... Si quieren hacer un análisis rápido, yo lo que les recomiendo es simplemente agarrar esta información y mandársela a ChatGPT para que le haga un análisis breve, ¿ya? Pero a simple vista, si ponemos un filtro y comparamos los últimos 28 días, en este caso por mayor cantidad de clics, vemos que estos son los que han generado más. Tu tienda, ¿cierto? Hojas de madera decorativas, posavasos, cajas metálicas, entre otras más. Lo mismo con impresiones. ¿Cómo detectar keywords que tienen un alto potencial de crecimiento que ya vemos que el usuario pasa por afuera, en este caso de nuestra web, pero no entra o son muy poquitos los clics? Son todas estas, en este caso, estas keywords que están generando una alta cantidad de impresiones, ¿ya? Sobre 50 llega un buen número para empezar a optimizar, ¿ya? Entonces, la revisión en este caso, el plan de acción sería revisar uno a uno cada uno de estos productos para ver si realmente tienen esta palabra clave, ¿ya? En el caso de que la tengan, significa que ya está optimizado a nivel de metatítulo, simplemente habría que ver estrategias de enlazado interno, ¿ya? El año pasado, ¿cuáles eran los productos que más tenían impresiones? Todo lo que es gorro, ¿ya? Y tenían más clics, ¿ya? Esto igualmente nos puede servir como data para ver qué funcionaba antes y quizás qué puede funcionar ahora, ¿ya? Todo lo que es gorro vemos que hay harta cantidad de volumen de búsqueda, de impresiones. Igualmente esto depende del stock también, pues si justamente ahora la empresa ya quizás no tiene tanto stock de gorros y cosas así, es normal que este año haya disminuido. Aunque tampoco no estaban trabajando mucho lo que es el posicionamiento SEO, entonces ahí depende un poco de esas variables. ¿Ya? Esto es el CTR y bueno, la posición media. Aquí pueden filtrar, ¿cierto? Por posición media, de la A a la Z. Bueno, cero no significa que no están en ningún lado. Pero estas keywords que están en posición número uno, que miren, esto es algo que suele pasar. Keywords está en uno, pero clic cero. Y es porque tiene 19 impresiones actualmente. O sea que lo busca tan poca gente que en realidad no está generando ni clics y por supuesto tampoco ventas. Y quizás esto también tiene que ver con el tema de las impresiones que estaban acá. Antes eran mayores, ¿cierto? Todo lo que era impresión de gorros y ahora por lo que estamos viendo bajaron harta las impresiones y estamos en posiciones muy parecidas. Ya, por ejemplo, en esta, gorro con cuello. Anteriormente 134 impresiones, ahora tenemos una. Y ya anteriormente tampoco generaba clics, a pesar de que estábamos en posición uno. Entonces, claro. Así que eso básicamente, la idea es como ir jugando un poco con las columnas, ir poniendo filtros, haciendo comparaciones, la opción de mandar la información a ChatGPT para que te mande un resumen detallado de las palabras claves que tienen más potencial, cuáles son las que han crecido en cuanto a posición, en cantidad de clics. Hay harta variedad en este caso que se puede utilizar ahí. Ya lo importante es no saturar tanto esta herramienta, mandar la información de no más de 50 keywords en este caso, y en base a eso ir generando tipos de planes de acción. Así que eso, espero que esté muy bien.